Buenas tardes a todos y todas. Ahí veo que ya se está activando el audio a quienes ingresaron últimos. Bienvenidas. Entonces vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Entonces para nosotras este es un seminario bastante importante porque como objetivo de nuestro grupo es dar a conocer el trabajo de mujeres en todas las etapas de la carrera científica. Entonces, cuando comenzamos con nuestros seminarios, pensamos que era importante y que queríamos brindar un espacio especial para científicas jóvenes. Entonces, por eso es que elegimos reservar la primera fecha de cada mes, especialmente para que ese seminario sea dado por un estudiante. Entonces, antes de presentar a la oradora del día de hoy, les quiero recordar que si ustedes que están escuchando son estudiantes y se animan y quieren sumarse y proponerse como speakers, son bienvenidas. Quizás si ya están más avanzadas en la carrera y tienen compañeras que son estudiantes y les parece que estaría bueno invitarlas, pueden invitarlas ustedes directamente, pueden escribirnos a nosotros, pero nos encantaría recibir sugerencias de jóvenes científicas ya para el año que viene, porque este año tenemos por suerte todos los seminarios ya programados, pero creemos que suma mucho poder escuchar así una pluralidad de voces en diferentes etapas de la carrera. Entonces, dicho eso, me alegra mucho presentarles hoy a Luciana Bianchimano, que es nuestra speaker. No solo porque es una científica joven y brillante, sino porque es una de las personas más apasionadas por la biología que conocí en mi vida. Luciana es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se encuentra realizando su doctorado en exactas y realiza su proyecto de investigación en el Laboratorio de Fisiología Molecular de Plantas en la Fundación Leloir, en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, bajo la dirección del doctor Jorge Casal. Así que bueno, dicho eso, Luciana, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de tu proyecto. Muchas gracias por participar y gracias a todos y todas por estar acá hoy. Bueno, gracias Majo por la presentación tan linda. Paso entonces a compartirles la pantalla para mostrarles la presentación. Esperen que voy a achicar esto, así no me veo a mí misma para hablar. Buenísimo. Entonces, bueno, básicamente es eso. Les voy a contar un poco el trabajo de investigación en el que estoy trabajando durante el doctorado. El título de la charla es Las respuestas a las plantas al desafío impuestos por altas densidades de cultivo. Un poco haciendo referencia a la beca que tengo, que es de temas estratégicos, que no es un dato menor para lo que les voy a contar, y también porque es parte del título de doctorado que tengo. Esperen que voy a poner un puntero. Ahí está, perfecto. Entonces, para comenzar, me pareció una buena idea empezar a contarles cómo es que las plantas ven a sus vecinas, ¿sí? Cómo es que se enteran que hay plantas al lado de ellas, y eso básicamente ocurre mediante el sensado de la luz. ¿Cómo es que eso ocurre? Imaginemos que tenemos acá dos plantas que están en un cultivo, están creciendo una al lado de la otra, reciben señales luminosas. Sabemos que la luz es importante para cumplir todas sus funciones porque la utiliza para realizar la fotosíntesis, pero también, y es lo más importante que vamos a hablar hoy en esta charla, utilizan las señales de luz que reciben como señales ambientales para crecer o moverse durante el crecimiento del desarrollo. Parte de esas señales son la luz del rojo y del rojo lejano, ¿sí? Cuando están estas plantas separadas en un cultivo, reciben proporciones similares de luz rojo y de luz rojo lejano, ¿sí? En cambio, bueno, esto dispara una señalización que lo que hace es que las plantas crezcan, elonguen y que puedan percibir las señales de luz para realizar fotosíntesis y crecer sin competir con sus plantas vecinas por estas señales luminosas. Ahora bien, en cultivos donde, por ejemplo, tenemos
plantas que están muy cercanas entre sí, puede haber competencia. ¿Cómo se enteran las plantas de que hay competencia? Bueno, a través de las señales luminosas. Las plantas absorben la luz roja, ¿sí? Las plantas que están más altas, y emiten, reflejan la luz rojo lejano. Entonces, de esta manera, las plantas que están acá abajo, cubiertas por la sombra de las plantas vecinas, reciben más proporción de luz rojo lejano que de luz rojo, y esto es interpretado por la planta como una señal para crecer, elongar y crecer más que las competidoras y poder alcanzar las señales lumínicas. Esto lo hace con una serie de procesos que es bastante complejo, pero lo que genera es que elongue el tallo, elonguen los pecíolos y muevan las hojas en una señal que conocemos como respuesta de escape al sombreado. No todas las plantas tienen esta respuesta de escape al sombreado, pero la de los cultivos, como la soja, que es de la que voy a hablar hoy, sí tiene esta respuesta de escape al sombreado, es una respuesta evolutiva. Ahora bien, ¿cómo es que esa respuesta puede afectar los cultivos? Bueno, este es un cultivo de soja, lo que pueden ver es que tenemos un montón de plantas una al lado de las otras donde se están sombreando entre sí, están recibiendo señales lumínicas con la relación rojo-rojo lejano alterada. Y podemos ver acá en este gráfico de la derecha que la densidad de las plantas a las que las están sembradas modifican la producción. Vemos que a densidades bajas tenemos una relación lineal en donde a medida que empezamos a aumentar la densidad, aumenta la producción, ¿sí? Aumenta el rendimiento, perdón, hasta un punto máximo. ¿Por qué en este momento aumenta así? Bueno, porque las plantas están lo suficientemente separadas de manera que no perciben señales lumínicas que indican que hay competencia de recursos. Entonces, bueno, están suficientemente separadas y no se molestan entre sí, digamos. En cambio, cuando llega a un punto máximo en el cual, a partir de acá, ya la densidad de las plantas es distinta, es crítica para el rendimiento, y a partir de este momento se achata e incluso después disminuye. Este es el punto que nos interesa, ¿no? Esta relación lineal, y podría ser una estrategia la de mejoramiento de cultivos. ¿Por qué? Porque si podemos atenuar la respuesta de escape al sombreado, entonces por ahí podemos aumentar la densidad de siembra sin modificar sin disminuir el rendimiento, sino por lo contrario, aumentándolo. En este caso vemos lo contrario, ¿no? Que a medida que aumenta el rendimiento, a medida que aumenta la densidad, o se mantiene el rendimiento o empieza a disminuir. Entonces, esa es un poco la idea de mejoramiento de cultivo en cuanto a las señales lumínicas. Ahora bien, para conocer cómo hacer este tipo de estrategias, hay que conocer a los genes involucrados. Les voy a mostrar acá algunos de los más importantes. Este es el fitocromo B. Es un receptor de luz, ¿sí? Es del más importante, y el que sensa los cambios en los ambientes, como los que les mostré recién, la relación rojo lejano, es decir, las señales lumínicas que indican que hay plantas cercanas y que son competidoras. Entonces, esta relación de rojo-rojo lejano, es decir, de plantas competidoras, inhibe al fitocromo B, ¿sí? Que no puede actuar, y por lo tanto se activan los factores, los PIF, que son proteínas que interactúan con los fitocromos. Los PIF, en esta red que está acá bastante simplificada, lo que estoy tratando de mostrar es que los PIF activan una cascada de señalización que desemboca en el crecimiento y promueve el desarrollo del tallo y de los pecíolos. ¿Sí? De esta manera las plantas se elongan y pueden crecer y alejarse de sus competidores. Entonces, en un trabajo que me parece muy lindo, en el que participó el doctor Casal, que es mi director de beca, lo que hicieron fue modificar plantas de papa mediante transgénesis y sobreexpresaron este fitocromo B, ¿sí? Que es el primer sensor de la respuesta del sombreado, y modificaron plantas de papa para
sobreexpresar este factor y de esta manera disminuir la respuesta al sombreado. Lo que encontraron con estas plantas es que cuando están crecidas a mayores densidades, aumenta la producción, sí, aumenta el número de papas por planta y aumenta el número de papas en definitiva. Sin embargo, lo que encontraron también es que son plantas que son más chicas, las transgénicas, que las papas no transgénicas. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque el fitocromo B, primero que está constitutivamente activo y segundo que está muy primero en la cascada de señalización del sensado de los cambios de luz. Entonces, una mejor estrategia podría ser modificar genes que sean específicos de la respuesta al sombreado, y eso es un poco lo que se buscó con esta estrategia que les voy a contar ahora. Entonces, para hacer eso, el doctor Marcelo Janowski y Esteban Armando diseñaron este sistemita en el cual buscaron genes que sean reguladores de la respuesta del Shade Avoidance, que es la respuesta al cambio del sombreado, en plantas de soja, pero que sean específicos, ¿sí? De los genes reguladores específicos del escape al sombreado. Para eso, sembraron plantas en baja densidad de siembra y en alta densidad de siembra, esto es en cultivo de soja. Y lo que hicieron fue extraer láminas y pecíolos de estas plantas que fueron naturalmente sombreadas. Con las láminas y pecíolos extrajeron RNA, hicieron un análisis de transcriptoma y buscaron más bien genes reguladores del sombreado y que sean específicos. Entonces encontraron algunos genes, dentro de ellos un candidato muy grande que se llama IBL, IBL1. Entonces, IBL fue caracterizado en el laboratorio con algunos experimentos que no voy a mostrarles hoy, pero en base a esos experimentos se decidió que IBL podía ser un buen candidato para regular la expresión de la sombra y generar plantas que sean resistentes al sombreado. Para hacer eso se clonó a IBL, se aisló y se clonó en un vector de paso con río bajo de un promotor fuerte, un 35S, para de esta manera generar una transcripción fuerte del gen de IBL. Y con este plásmido se transformaron plantas de soja, que esto lo hizo INDEAR en Rosario, y se obtuvieron plantas transgénicas de soja con esta construcción. Posteriormente, lo que viene después de tener estas plantas transgénicas es la evaluación de estos cultivos. Me tomé la libertad de explicar esto en una sola filmina, pero sepan que esto es el trabajo de años, ¿sí? De años de caracterizar el gen, de seleccionarlo, de generar un plasmid y eventualmente hacerlas transgénicas, no es un trabajo menor. Entonces, en este punto donde ya se tienen líneas transgénicas, es donde empezamos a trabajar nosotros, el doctor Jorge Casal y yo, que es mi director, en la caracterización de líneas de soja en condiciones controladas. Ese fue como el primer approach que hicimos. Entonces, nos dieron esas líneas T1 transgénicas, sobreexpresando el gen que les conté recién. Trabajamos con estadios tempranos para el screening en T1. Trabajamos con estadios tempranos porque es mucho más fácil para caracterizar en un laboratorio y también porque ya estaba caracterizada en los primeros estadios la respuesta al sombreado en este estadio, en estadio B1 y algunos que le siguen que ahora les cuento. Solo para comentarles que tenemos todos estos estadios vegetativos en los cuales las plantas crecen y desarrollan ramificaciones, y luego el estadio reproductivo en el cual desarrollan flores, que pueden ser violetas o blancas, y bueno, después generan vainas y finalmente la planta se seca y solo quedan las semillas, el fruto. Para poder seleccionar y hacer el screening que ahora les voy a comentar, sembramos las plantas transgénicas en luz blanca o en luz blanca y rojo lejano.
rojo lejano es un suplemento de luz rojo lejana que, como les comenté al principio, es una de las señales que indican el sombreado de plantas vecinas, por lo cual este sistemita nos permite simular el sombreado de plantas vecinas de una manera cómoda y fácil en el laboratorio. Bien, estas plantas las medimos durante 10 días, ¿sí? Cada 2 días medimos la elongación del pecíolo en plantas que estuvieron en esta sombra simulada o en plantas que estuvieron siempre en luz blanca. Estas líneas que les estoy mostrando acá, que están en color negro, son todas las transgénicas, y la línea roja es son las plantas control o Williams 82, que es la línea control. Entonces, lo que vemos acá en realidad dije son todas las transgénicas, no son todas transgénicas, son las transgénicas que yo seleccioné como candidatas, es decir, que tienen esta respuesta al sombreado frenada, y por eso vemos que los pecíolos están creciendo con una menor elongación que las plantas creciendo su contraparte de Williams. Fíjense, algo no menor, importante, es que en luz blanca las candidatas también tienen una menor elongación del pecíolo comparado con el control. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque, como les mostré anteriormente, el gen está río abajo un promotor fuerte, es decir, que están constitutivamente expresando IBL, y por lo tanto están constitutivamente respondiendo a la sombra cuando ni siquiera están en sombra, como en este caso, en el caso de la luz blanca. Bien, una respuesta similar, un poco más ruidosa, pero no por eso menos importante, en la elongación de los entrenudos, donde vemos las mismas candidatas que les mostré en el gráfico anterior, también tienen una tendencia a ser más chicos que todas las Williams juntas, y lo mismo sucede con la luz blanca, ¿sí? Que son plantas más chicas, podemos decir. Ahora bien, esa fue la caracterización de las líneas de soja en condiciones controladas del laboratorio, con sombra simulada. Eso lo hicimos durante como 3 meses, con tandas de experimentos para evaluar a todas las líneas, y por segunda parte del trabajo fue la evaluación de las líneas de soja, pero en cultivos. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es lo que nos interesa en definitiva, saber cómo estas líneas responden en los cultivos, que es el trait agronómico interesante para ver. Entonces, para eso hablamos con INDIAR, que son los encargados de hacer los experimentos a campo, tienen un campo experimental en Pergamino que está habilitado para eso. Y bueno, hablamos con ellos, y en la temporada 2019-2020 se sembraron estos campitos, estas parcelitas que están acá, que les muestro. Ellos dijeron que iban a hacer esta siembra para obtener una producción de semillas, y nosotros aprovechamos la producción de semillas para medir algunas variables que nos interesaban. Entonces, les cuento que, bueno, eso se sembraron para producción de semillas. Se sembró una densidad de siembra normal de 30 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Una densidad de siembra estándar, en surcos de 3 metros, son surcos chiquitos, en una siembra manual, y cada surco de estos es una línea, un evento diferente e independiente de transgénesis. De manera que cada una de estas plantas va a estar recibiendo sombra de las plantas de la misma línea, pero también pueden recibir sombra de plantas que son de otras líneas. Bien, cuando hablamos para hacer este experimento, pensamos en 3 instancias para medir resultados. En una instancia de canopeo, la primera de canopeo abierto, que es la que vemos en la foto, donde las plantas están creciendo todavía y no se están haciendo sombra, por eso se dice que es un canopeo abierto. Por otro lado, una segunda medición donde el canopeo ya es suficientemente cerrado, porque las plantas son grandes y se hacen sombra entre sí, entonces reciben estas señales luminosas. Y una última parte de rendimiento final, ¿sí? Para ver si el transgen afecta el rendimiento en sí mismo. Lo que nos pasó fue, lo que nos pasó a todos,
cuarentena y el canopeo cerrado no pudimos medirlo. Tuvimos mucha suerte que la gente de INDIAR mantenía guardias mínimas y pudieron llevar a cabo la medición de rendimiento. Así que, en definitiva, tuvimos estas dos mediciones. Entonces, les comento en este gráfico que ven acá, una de las mediciones que hicimos, esto fue el largo total de las plantas transgénicas. Acá en gris ven a todos los eventos que no se seleccionados como candidatos previamente en el laboratorio, y en verde las candidatas. Y acá lo que tenemos son todas las Williams, o sea, los controles. Entonces, bueno, obviamente si hacen experimentos en el laboratorio con plantas, saben que hay mucha variabilidad en los experimentos, pero en el campo es mucho más exacerbado esto, y lo que tenemos son un montón de eventos que algunos responden con un largo total parecido a los de Williams, otros mucho menor a los de Williams, y las candidatas seleccionadas previamente no escapan de eso, ¿no? Responden de una manera similar. Es decir que, bueno, el transgeno en definitiva parece estar afectando el largo total de las plantas, siendo plantas que hay eventos más chicos y otros que no. En promedio parece que no lo afecta porque todas las transgénicas parecen responder de manera similar a Williams. Pero bueno, esto habría que mirar evento por evento y ver cómo responde además a altas densidades de sombra. Esto, recuerden que son plantas en estadios B4, B5, es decir, un estadio vegetativo temprano. Acá estamos viviendo en el campo con Esteban. Este es el tercer valor, el tercer punto que obtuvimos, el valor de rendimiento, donde tenemos el rendimiento acá de cada uno de los eventos de las candidatas. Esta candidata 6, que no tiene nada, es porque no llegó, se murió en el camino, y Williams 82, que es el control. Vemos que tenemos algunas líneas independientes que responden muy parecido a Williams, o incluso un poco más. Hola. Pero también... ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Ay, estoy ocupada en este momento. Uy, se escuchó algo, me trabé todo. Ya silencié ahí. Ahí está, bárbaro, gracias. Bueno, entonces les decía que tenemos plantas que tienen un rendimiento mucho mayor y plantas que tienen un rendimiento disminuido. Entonces, parece estar afectando el transgénero el rendimiento, depende de cada línea, ¿no? En promedio parece no afectarla porque claramente tenemos algunas que afectan mucho y otras que no afectan nada, pero la verdad es que este experimento no nos dice mucho porque tendríamos que evaluar cada una de estas líneas cómo se comporta en un cultivo de alta densidad o de baja densidad, que es en definitiva lo que nos interesa responder. Entonces, para tratar de entender un poco mejor cuál es el mecanismo en el que está actuando este gen, el transgen que expresan las plantas, tratamos de seguir un approach básico, que es estudiarlo en plantas de la Arabidopsis thaliana, que tienen un ciclo de vida mucho más corto, son mucho más fáciles que trabajar con plantas de soja. Créanme, puse un montón de plantas de soja en el laboratorio y es muy complicado de mantenerlas. Y bueno, básicamente les quería contar un poco qué hace IBL. Cuando empecé a trabajar con IBL no se sabía mucho, nada de IBL, solo que es un VHLH atípico, es decir, es un factor de transcripción que tiene esta pinta, una hélice, un loop, otra hélice, pero en vez de tener un dominio básico que se une al ADN normalmente, IBL no lo tiene y por eso se dice que es atípico, porque no se une al ADN en principio, sino que se une a otras proteínas formando heterodímeros. Se sabe, está reportado que IBL frena a PIF4, que es uno de los factores que interactúan con fitocromos, y por lo tanto inhiben la elongación del tallo, es decir, la respuesta a escape al sombreado. La respuesta a escape al sombreado no estaba reportado hasta hace muy poquito, ¿sí? Que IBL regulaba negativamente la respuesta a escape al sombreado. Hace poco está reportado en esta tesis doctoral de Sara Buti,
que pasé un poco de odiarla a amarla porque tiene una tesis que es en mi consulta diaria hoy en día, pero en ese momento, bueno, publicó lo que yo estaba trabajando y no es tan bueno al principio de razonarlo, pero la verdad es que tiene un muy lindo trabajo y quiero hacer una mención especial a su taco apretando un freno que hace referencia a que las plantas tienen estos frenos naturales para el escape del sombreado. Bien. ¿Qué es lo que hicimos entonces con IBL para tratar de caracterizarlo molecularmente? Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de estudiar el gen de IBL de soja, ¿sí? El nativo. Para eso lo aislamos, lo clonamos y lo transformamos con ese clonado plantas de Arabidopsis. Esto lo hicimos el año pasado, mitad del año pasado, y cuando escribía esto para la presentación dije, bueno, estoy escribiendo esto y no saben todo el trabajo que fue. De hecho, todavía no tengo líneas estables porque no llegué a seleccionarlas, pero bueno, esto que escribí acá en una oración es un trabajo de 1 año y medio casi. Y por otro lado, otra estrategia que seguimos fue obviamente el uso de mutantes de expresión nula, ¿sí? Que es una línea de inserción de tDNA, para experimentos de caracterización fisiológica que ahora les voy a mostrar. Como les comentaba, IBL parece un regulador negativo de la respuesta al sombreado, por eso fue importante chequear que la expresión de este gen aparezca sobreexpresado efectivamente en plantas que están sombreadas. Para eso busqué estos datos que los extraje de un trabajo publicado donde se extraen plantas de Arabidopsis y se separan cotiledones y hipocotilos y se ponen en sombra durante distintos minutos, y lo que encontré es que efectivamente IBL, que es el que está acá en celeste, está sobreexpresado en condiciones de sombra, tanto en cotiledón como hipocotilo. HFR sería un control porque es un gen que ya sabemos que responde al sombreado, e IBH es un gen, que es el que está en negro, que parece estar solamente en hipocotilo, es un gen homólogo a IBL. Entonces, bueno, con toda esta información tratamos de caracterizar fisiológicamente IBL, y para eso hicimos este experimento sencillo de fisiología, donde pusimos plantas de colcero, que son los controles, en condiciones de luz o en condiciones de sombra, ¿sí? Esto es tasa de crecimiento de las plantas, y también pusimos plantas de IBL mutantes, es decir, que no tienen el gen de IBL. Lo que vimos para nuestra sorpresa es que IBL en condiciones de sombra, la mutante y la wild type no parece tener diferencias, ¿sí? O sea, sí hay diferencias entre la condición de sombra y de luz, eso ya está reportado hace años, pero no hay diferencias entre los tratamientos. Entonces nos estuvimos preguntando un poco qué pasa, y para eso hicimos un experimento similar en día largo, y lo que vimos es que definitivamente encontramos una respuesta en este sentido, en el que la respuesta del sombreado es diferente cuando las plantas están en día largo. Esto nos está diciendo dos cosas: una, que IBL responde a la respuesta del sombreado, efectivamente existe, pero que existe solamente cuando las plantas están sombreadas en día largo y no en día corto. Esta respuesta es rara, y no hay muchos genes reportados que hagan esto mismo. Para tratar de entender un poco qué es lo que pasa, como no podemos ir al laboratorio a hacer experimentos en este momento, buscamos información que está en la bibliografía, o datos de expresión que están publicados. Lo que encontramos es que estos son datos de microarreglos. IBL, esta es la expresión de IBL, cambia la expresión cuando están en día largo y cuando están en día corto. Fíjense que en día corto, la expresión parece oscilar, la luz, ¿sí? Este momento es el día, cuando la luz empieza a prenderse,
la luz mata la expresión de IBL, y cuando se hace de noche, la expresión aumenta. Y de nuevo, cuando vuelven a prenderse las luces, la expresión de IBL cae. Esto solo pasa en día corto, y en día largo la expresión parece no variar a lo largo del día y se mantiene como del día y de la noche, se mantiene casi estable, ¿no? Bien, este mismo patrón lo encontré en IBH, el homólogo, y también lo encontré en algunos otros genes. La pregunta ahora que queda responder es, bueno, cambia durante el día y cambia durante la noche, pero ¿cómo cambia la expresión cuando las plantas están sombreadas? Que es lo que estamos haciendo en el experimento de acá. ¿Cómo cambia cuando están sombreadas? Y responder y tratar de responder por qué cambian cuando están en día largo, mientras que acá cambian cuando están en día corto y durante la noche. Todas estas preguntas que estoy haciendo no tienen respuesta todavía. Entonces, bueno, un poco para ir finalizando, no sé si fui muy rápido, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, estamos iniciando conversaciones con INDIAR para hacer una temporada de soja de nuevo, de la temporada 2020-2021. Esto sería un experimento de nuevo en los campos experimentales de INDIAR en pergamino, en una densidad de siembra estándar en principio, porque la cantidad de semillas que tenemos van para eso, en parcelas con líneas independientes, es decir, donde ahora las plantas estén sombreadas por las mismas líneas y no por otras líneas, ¿sí? Esto nos va a permitir ver el efecto del sombreado dentro de una misma línea. Y también algo importante es que, bueno, parecemos tener esta dependencia del fotoperíodo con IBL en Arabidopsis, tratar de evaluar ese efecto del fotoperíodo en cultivos. Por eso vamos a hacer una siembra en una temporada óptima versus una siembra en una temporada tardía, es decir, más hacia fines de diciembre. Eso en cuanto a soja, sí, o sea, la idea es seguir avanzando con los cultivos y ver cómo se comportan los cultivos en la densidad, a una misma densidad de siembra. En cuanto a Arabidopsis, bueno, seguir tratando de entender cómo regula IBL la respuesta al sombreado, en la respuesta al fotoperíodo. Para eso, realizar cruzamientos entre plantas de interés. En realidad, esto ya lo hice antes de la cuarentena. Pero bueno, todavía no pude hacer experimentos con estas líneas. Por otro lado, estudiar el rol del transcriptoma y el de la proteína también, ¿no? Porque, bueno, ver qué pasa con la proteína, dónde está actuando, cómo cambia, si cambia en sombra, cambia en luz, cambia en día corto, día largo, estas cuestiones que no son menores y son difíciles de responder. Y bueno, mientras no podamos hacer todo eso, entonces, lo que estoy haciendo ahora es buscar qué otros genes se comportan de manera similar con un estudio in silico, es decir, en la compu, tratando de entender también cómo son los otros genes que interactúan y que están en la biografía. Bueno, sé que para finalizar una mínima mención, no me quiero ir sin decir esto, los transgénicos son una mala palabra. Es la gran pregunta, ¿no? Y encontré esta frase en Argen Bio que me gustó: es hora de comprender más y de temer menos, de Marie Curie. Y esto lo digo particularmente porque los transgénicos están asociados a todo esto, ¿no? A estas imágenes sensacionalistas donde lo que vemos, la información que nos llegan son cultivos que están siendo inyectados por múltiples colores, tienen donde, no sé, se les inyectan cosas para hacerlos coloridos, y eso está muy, muy lejos de ser la realidad y de ser el objetivo real de los transgénicos, o en particular del estudio del transgénico. En particular, esta imagen me duele mucho los ojos porque está en un libro de texto que uso para el colegio en el que doy clases, y estaba en una nota de página 12 que hablaba de cultivos transgénicos, así que es tremendo, y además ni siquiera tenemos tomates transgénicos. Bueno, y no existe ciencia individual, así que tengo que agradecerles a todos los que
me ayudan día a día con mis trabajos de investigación, al laboratorio en el que formo parte, especialmente a Germán, que es el agrónomo del grupo y que siempre estoy ahí molestándolo con mis preguntas. Obviamente a otros laboratorios que están ahí siempre, al de Marcelo Janowski, que siempre están ahí para contestar mis 2 millones de dudas, a Esteban, que me ayudó un montón con el trabajo, y también al laboratorio del doctor Cerdán, que siempre me prestan sus mesadas, sus pipetas y su ayuda, especialmente a Cristian, que me ayudó con el clonado del gen del soja, y a Mariana Barber, que acá no está, pero que es la técnica de plantas, y es una genia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Bueno, buenísimo, Lu. Muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante siempre escuchar tu trabajo y la verdad que sos muy clara para explicarlo, lo cual suma un montón. Ahora vamos a dar el espacio para quienes quieran hacerles preguntas a Luciana. Ya saben que si quieren pueden hacerlo por el chat y yo las leo, o si tienen ganas y su señal se los permite, pueden abrir los micrófonos, prender la cámara para preguntarle. Tenemos ahora todavía un rato para ello. Yo me quedé choqueada con lo de las fotos, aunque ya las conocía, la de el científico inyectando el choclo, me dan siempre mucha gracia. Me parece que está buenísimo también como que quienes trabajamos con transgénicos, incluso quienes no, que son parte de la comunidad, me parece que está súper bueno como fomentar mucho el debate y un debate basado en un conocimiento certero, ¿no? Como dar el espacio a charlar y educar, me parece que suma, siempre con una mirada crítica, por supuesto, de lo que está bien y lo que no. Bueno, a ver, tenemos, Eli Welchen tiene una pregunta para hacerte, Eli, si querés. Sí, gracias, Majo. Bueno, primero, felicitaciones. Muy lindo seminario, muy claro. Da gusto escuchar a nuestras estudiantes que puedan dar una charla tan clara. Me gustó mucho que hayas hecho hincapié en que todo lo que vos presentabas, bueno, a pesar de ser un rengloncito, es un montón de trabajo, eso está bueno. Felicito el proyecto y el hecho de ver cómo de un laboratorio de ciencia básica de excelencia están en la búsqueda y en la renegada, entre comillas, de encontrar aplicaciones para el agro y me encanta esa asociación de laboratorio y campo. Así que felicitaciones. Tengo un montón de preguntas, pero te voy a hacer una puntual. Cuando vos mostrabas las líneas que probaste a campo, que dijiste que las habías elegido, yo no sé si me distraje, pero la pregunta sería en función de qué elegiste de las líneas, en función de alguna característica fenotípica sobresaliente, en función del nivel de expresión que me diste. No, es una buena pregunta. Las líneas que están sembradas a campo están todas sembradas. Solamente marqué en el gráfico cuáles había seleccionado yo previamente en el laboratorio, pero están sembradas todas, las que yo seleccioné y las que no también. Porque una cosa que no sabemos es, bueno, pueden responder de una manera en el laboratorio, pero pueden hacer otra cosa completamente distinta en el campo. Entonces, no podemos olvidarnos de eso y cuando las evaluamos tenemos que evaluar a todas. Bien, y seguido a esto, el parámetro que midieron es producción, porque, bueno, es algo muy importante. No sé si tenés pensado, como parte de tu estudio, o si ya lo hiciste y no lo mostraste, evaluar si la expresión de IBL les genera algún cambio en la arquitectura de la planta, o sea, cómo es que las plantas pueden llegar a disminuir esa respuesta al sombreado desde el punto de vista de la arquitectura de la planta. Sí, es una re buena pregunta y obviamente que nos la hicimos. La idea de tomar muestras para medir expresión en el campo era algo que estaba planeado, pero nos agarró la cuarentena y no pudimos ir más al campo. Y también de medir algún otro tipo de variables que nos hablen de la fisiología de las plantas, de la arquitectura, como por ejemplo, no sé, el diámetro, el número de ramificaciones, la cantidad de flores, etcétera. Distintas
estas cuestiones que nos pueden hablar un poco de la arquitectura de las plantas y obviamente la expresión, pero bueno, eso no lo pudimos hacer este año, está pendiente para hacer para esta próxima temporada de siembra y sí, creo que más que nunca vamos a tratar de aprovechar todo lo que podamos medir. Pero sí, está Claro, bueno todo lo que decís. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, Eli. Bueno, tenemos una pregunta también de Luisa Fernanda Bermúdez. Si quieres abrir el micrófono, adelante. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenísimo el seminario. Luciana, felicitaciones. Hace tiempo que me conectaba a los seminarios, pero en esta multitarea que tenemos, muchas de nosotras, se me complicaba y estoy súper contenta. Creo que si bien la pandemia nos ha modificado las tareas científicas, como tú lo mencionaste, creo que está buenísimo poder abrir este espacio y que podamos interactuar mucho más, ¿no? Que si no, por más que estamos incluso en una misma ciudad, uno no se entera del trabajo del otro. Así que es súper interesante. Por lo tanto, yo trabajo en el INTA, soy investigadora del CONICET, pero trabajo en el INTA, en el Instituto de Biotecnología. Y te quería consultar, porque tal vez por ahí también me distraje, no lo sé muy bien, pero ¿evaluaste el nivel, la segregación del transgen en esas líneas al ser T1? Porque tal vez toda la variación que ves puede también estar asociada a eso. No sé si viste algo de eso. Sí, lógicamente. En realidad la segregación es algo que está haciendo INDIAR directamente. Las líneas que yo evalué en el laboratorio son todas T1, o sea, eran los primeros eventos de transgénesis. Así que, bueno, lógicamente es de esperar que pueda haber variación ahí. Pero las líneas que están sembradas en el campo son todas T3, son todas estables y ellos evaluaron las transgénesis. Okay. Sí, eso es algo que no podemos no tener en cuenta. Claro, y además que eso después te puede explicar justamente toda esa variación que vas teniendo y muchas veces se ve perfectamente asociado al nivel de heterocigosidad que pueda tener. Y lo Claro. otro que para así más como comentario es con el tema del fitocromo B. Nosotros hace poco, tan preprint, está siendo revisado en una revista, pero vimos que en realidad en tomate, pero que modificaciones silenciando el fitocromo B y fitocromo A, en tomate hay dos, fitocromo B1 y B2, altera por completo los patrones de metilación de muchos de los promotores que regulan. Entonces, al parecer, drásticamente, muchas de las vías de regulación estaría siendo por epigenética. Entonces, quizás más adelante, no sé, por ahí en algunos targets que te aparezcan así como interesantes para evaluar, estaría bueno fijarte cómo viene eso, porque además viene súper relacionado a todos los cambios de tipo de luz, de todo lo que se pueda ver para adelante, así que quizás por ahí te viene bien, qué sé yo, como alguna idea así. Sí, está buenísimo, ¿eh? Bueno, gracias, Luisa. Sí, está buenísimo lo que decís y ya lo había escuchado de otros cultivos donde los eventos epigenéticos son importantes, ¿no? Sí. La memoria. Lo que pasa sí. es como que recién es un campo que se está abriendo, ¿no? Porque hasta ahora venía siendo como todo muy, muy básico, una cosa así más aplicada, pero claramente todo lo que es a respuestas ambientales, digamos, la regulación tiene que ser bastante rápida, ¿no? Y tiene que ser bastante también flexible, entonces plástica, ¿no? De alguna manera. Entonces, está muy bueno porque lo que estamos viendo ahora es que es eso, es que claramente el efecto, nosotros vimos particularmente metilación de ADN, pero se ve que también puede estar asociado a marcas de histona, pero está como muy claro que va por ahí mucho de este tipo de regulación. Está buenísimo, Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, muchas gracias, Luisa. Tenemos otra pregunta que te quiere hacer Mauro Heugenberg. Si quieres abrir tu micrófono, adelante. Dale, se escucha, ¿no? Bueno, creo que sí. Sí, perfecto. Bueno, muy interesante. Y lo entendí creo que bastante bien, así que eso, yo soy medio lento, así que debe ser todo mérito tuyo. En realidad son dos preguntas. Primero, había dos gráficos donde mostrabas uno la longitud de las candidatas y todas las otras, y después en el siguiente mostrabas el rendimiento. ¿Longitud qué era? ¿Longitud entre nudos? No, es longitud de las plantas. De la planta, ok. Entonces, como habías mostrado al principio que en PAP habían visto que modificando la expresión de IBL tenían mejor rendimiento, ¿acá llegaron a ver alguna correlación entre la longitud y el rendimiento?
Sí, muy buena pregunta. Lo hice, la relación entre el largo de las plantas y el rendimiento. Parece no haber una relación lineal directa, sino inversa, pero la verdad que para responder eso con mayor detalle necesitamos más experimentos y tratar de responder cómo responden en sombreado de plantas realmente que sean vecinas. Pero está buenísimo y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? La relación que tienen. También tener en cuenta que estas son estadios tempranos, son plantas chiquitas, y yo creo que tiene quizás más sentido responder eso cuando la medición sea de plantas adultas. Cierto, es verdad. Ok, bien. Pero- Y la otra pero sí. pregunta era que aumentando la densidad de siembra, obviamente va a llegar un punto donde el rendimiento va a bajar simplemente porque no, digamos, por nivel fotosintético, digamos, las hojas realmente no están recibiendo suficiente luz. Entonces, ¿tienen idea, al menos de forma teórica, pueden estimar cuánto sería la mejora potencial de rendimiento que se podría tener si esta modificación de escape al sombreado se da de forma, no sé, ideal, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna idea de cuánto más podría mejorar el rendimiento si les sale perfecto? No, O la sea, verdad que no. hasta llegar se entendió, ¿no? Hasta llegar a la limitante fotosintética, me refiero. Sí, entendí, pero la verdad que no, es una re buena pregunta, está buenísimo. Okay. Igual, recién dijiste algo interesante también, que en realidad no es que disminuye la capacidad fotosintética que pueden tener las plantas, sino que cuando están a mayor densidad de siembra, empiezan a crecer de manera como casi deforme, empiezan a elongar un montón y son todas plantas raquíticas, súper elongadas, con poca capacidad de generar hojas. Y bueno, en ese sentido es que disminuye la capacidad fotosintética. Gasta toda la energía que tiene en el elongar y no tanto en la producción de semillas, por eso disminuye la producción. Claro. Ok, buenísimo. Gracias. Bueno, gracias Mauro. Lu, acá Matías Guisasola tiene otra pregunta. No sé si quieres abrir el micrófono, si no la puedo leer yo, que la puse en el chat. Que te pregunta si sabes qué técnica usaron para generar las plantas transgénicas y qué número de eventos ocurrieron, dónde. ¿Tenés data sobre eso? Sí, la técnica es la técnica de transgénesis LSA, así se llama, y ocurrieron 35 eventos de transgénesis, o sea, 35 eventos independientes, y dónde ocurrieron, no lo sabemos. Yo no lo sé, al menos. Lo que sí sé es que se favorecieron aquellas plantas, la utilización de plantas que tienen un solo transgén, y bueno, eso lo midieron en INDIAR por segregación. Buenísimo, bueno, gracias Lu. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer para Luciana, todavía tenemos un ratito. A ver, Arantxa tiene una pregunta para hacerte, adelante, si querés abrir tu micrófono. Hola, ¿cómo estás? Muy lindo el seminario, muy claro. Está muy bueno eso. Te quería hacer una pregunta por ahí más molecular. Vos dijiste que había otro gen que era homólogo, que por ahí se expresaba en hipocotilo en Arabidopsis. Y no sé si dentro de esas cruzas que tenías pensadas estaba la cruza de IBL por la mutante de ese otro gen. Sí, es una cruza pensada, es una cruza que no hice todavía porque no tengo las semillas de ese otro, de la mutante de ese gen IBH, pero sí, es algo que está buenísimo y que habría que hacerlo cuanto antes, así que ahora estoy justo en tratamiento de ver si puedo aprovechar la cuarentena para conseguir semillas. Otra cosa que no mencioné es que tenemos una sola línea de mutante de cada uno de los genes y eso es bastante malo, así que algo que está planeado hacer es hacer un CRISPR para poder generar nuevas líneas mutantes de IBL como de IBH también. Como de IBH. No, buenísimo.
Genial. Pero Ojalá sí. puedas volver pronto. Sí, ojalá. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Lu, yo tenía una preguntita más que me surge. Me pareció interesante esto que vos tenías planeado para probar de hacer siembras en diferentes momentos del año. Entiendo que eso va a generar que esas plantas crezcan con diferentes fotoperiodos, con más o menos horas de luz. Y quería saber, más allá de, imagino que no con las mutantes que estás trabajando vos, pero esto ya es algo que se ha hecho en relación al escape sombreado. ¿Se ha experimentado con la relación del escape sombreado y el fotoperíodo a campo? ¿Se tiene información sobre eso? No, porque como quizás lo mencioné muy rápido, pero no está reportado como una interacción entre sombra y fotoperíodo, entonces por eso no creo que no se trató de investigar mucho por ese lado. El tema de cultivos en distintos fotoperíodos se hace, para soja se hace porque depende mucho del lugar en donde estés sembrando, del tipo de soja. La soja tardía es más una soja de segunda. Entonces, aprovechando que existe ese cultivo y que se puede sembrar, es que surgió esta pregunta también. Genial, bueno, súper interesante, me da mucha intriga saber a ver qué va a salir de esa información. ¿Sí? Bueno, ojalá podamos todos volver a trabajar pronto en el campo, en el laboratorio. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, me parece también que estaría bueno leer un comentario que creo que es de Mariana Rutinsky, que dice con respecto a los transgénicos, que ella dice que esas imágenes solo quieren inspirar miedo y que eso se combate con información, lo cual me parece que está bueno como reflexión. Así que bueno, muchas gracias por ese comentario. Y bueno, entonces una vez más, agradecerte a vos, Lu, por participar y por sumarte, a todos quienes estuvieron hoy como oyentes. Les recuerdo que la semana que viene, el lunes es feriado, entonces no vamos a tener seminario, pero el lunes siguiente, que es el lunes 19 de octubre, tenemos el seminario de la doctora María Florencia Ercoli, que está trabajando actualmente en la Universidad de California, Davis, así que estaremos escuchando el seminario presentado por ella. Así que, bueno, creo que con eso es todo por hoy. Como siempre, gracias por participar y estar. Bueno, muchas gracias, chicas, por invitarme. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Buena Gracias, semana. Lu.